Hola, hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en este miércoles de ajedrez. Espero que todos estén muy felices y hoy nos acompaña Gabriel Germán, entrenador en jefe de ajedrez de la UNAM. Hola, Gabriel, ¿cómo te va? Hola Astrid, hola querido público de Ajedrez UNAM, de toda la comunidad universitaria, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, Gabriel, pues, ¿qué nos preparaste para este miércoles? Entremos ya de lleno en la clase que nos vas a dar hoy. Ok, para hoy vamos a ver los peones como una debilidad y pues es un tema sumamente importante y, y- y voy a dar un poquito de variedad, tal vez un poquito de reflexión inicial sobre qué es una debilidad. Entonces, con su permiso, voy acá a compartir pantalla. Creo que Ok, aquí ya se ve, ¿verdad? El tablero. sí. Ujú. Entonces, ¿qué es exactamente una debilidad en ajedrez? Eh, si lo dijéramos como, pues es algo que está débil, no nos ayuda mucho, ¿verdad? No nos ayuda mucho a construir. Entonces, nos dan algunas definiciones al principio que si bien son tal vez inexactas, tal vez sean necesarias, ¿no? A veces hago la analogía que para construir un edificio alrededor de ese edificio construyen esta estructura metálica donde los trabajadores pueden acceder a la construcción misma, ¿no? Sin embargo, esta construcción metálica es provisional y algo así podemos pensar también cuando construimos nuestro edificio de ajedrez, ¿no? Nuestros conocimientos. Entonces, normalmente se habla de peones débiles, nos hablan, por ejemplo, de situaciones como las siguientes. Aquí tenemos una situación en donde los peones se llaman aislados, ¿no? Entonces, ¿qué es un peón aislado? Simplemente es un peón, ¿no? Esa es su definición, que no tiene algún otro compañero, no hay otro peón en alguna columna adyacente, ¿no? Entonces, para que este peón no fuera aislado, necesitaría algún peón, ya sea en la columna C o en la columna ¿verdad? Para que este no fuera aislado, necesitaría forzosamente algún peón en la columna G, que es la única adyacente. Entonces ahí tenemos un ejemplo de peones aislados y típicamente se dice que son débiles, aunque vale la pena tomar eso nada más como una generalidad, como algo provisional que después puede ir cambiando y ya lo veremos en los ejemplos. Otro peón típicamente débil son los llamados peones doblados. Y aquí, pues, este es el terror de quienes están ya iniciando su estudio en ajedrez. Son no peones doblados. Pero realmente creo que es importante no tenerles miedo a los peones doblados, si bien en varias circunstancias sí pueden resultar una debilidad, aunque también habrá un ejemplo donde pues la debilidad no se presenta, todo lo contrario, ya lo veremos. Otros, bueno, triplicado es básicamente la misma situación que el doblado. Después tenemos este sí suele ser una debilidad muy importante. Este es un llamado peón atrasado. Es un peón que no cuenta con un compañero, con otro peón, para avanzar y encima tiene algunos peones, sobre todo del oponente, que le impidan hacerlo. Aún así, hay jugadores que a propósito dejan un peón atrasado. ¿Cómo será eso? Bueno, el ejemplo típico es, por ejemplo, en la Svechnikov, en la siciliana, y a muchos les gusta porque a cambio obtienen alguna compensación dinámica, ¿no? Que se puede traducir en iniciativa o en ataque.
pero pues típicamente es otra estructura, otro tipo de peón débil, ¿no? Bien. Después tenemos estos que son los famosos peones colgantes. Ahora, estos se consideran una debilidad porque es muy frecuente que se conviertan en algún peón aislado, ¿no? Por ejemplo, si alguno se cambia por un peón de las negras, inmediatamente es un peón aislado. Es una estructura muy dinámica, pero también típicamente puede ser una debilidad estructural, ¿no? Muy bien. Entonces, otro es peones semicolgantes. Para algunos autores o jugadores no es más que la misma situación de peones colgantes, pero es cuando un peón está detrás del otro en la misma configuración. Y finalmente tenemos al llamado blocote, que es como una especie de combinación de semicolgantes y peones doblados. Entonces, estas son estructuras que normalmente se dice que tienen algún tipo de debilidad. Ahora, los ejemplos nos van a ayudar a clarificar un poco. Aquí en este primer ejemplo tenemos una estructura inferior de parte de las negras. Sin embargo, no importa de quién es el turno, este es un empate, ¿no? Entonces, aquí ya estamos viendo un primer requisito para que algo sea considerado una debilidad. Debilidad solo es aquello que podemos atacar, ¿no? Por ejemplo, a mis alumnos niños se los explico así, que es más fuerte, que está más protegido, una ventana con barrotes o sin barrotes. No, pues con la que tiene barrotes está más protegida. ¿Y qué tal si la ventana que no tiene barrotes está en el octavo piso? Ah, ya está menos accesible, ¿no? Entonces, por menos, aunque no tenga barrotes, sigue siendo una ventana bastante difícil de acceder, ¿verdad? Entonces, en este caso es un empate. De hecho, estaría interesante que pausaran el video y trataran de resolver porque es un empate, tanto si juegan blancas o negras. Uno podría pensar, no, pues esto se gana por Suxpan, porque a F4 cualquier movimiento, por ejemplo, si avanzan este peón, pues se pierde. Si quitan el rey, le permite acceso al rey en F5 y ganan, pero pues tienen esta jugada, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ya les estoy spoilereando la diversión, pero en fin, ¿no? Entonces es un empate la posición, pero las cosas cambian si, por ejemplo, en esta misma posición colocamos algunas piezas, ¿no? Entonces, em, esto ya está muy difícil de defender para las negras. Lo más probable es que estén perdidas, ¿no? Este pobre alfil, pues está en el mismo color de casillas que la mayoría de sus peones, y aquí hay importantes huecos en casillas inaccesibles para el alfil, para el caballo, y esto va a ser sumamente difícil la defensa. El rey de las blancas puede maniobrar hacia el otro lado si fuera necesario. Entonces, una posición mucho más complicada. En el ejemplo que sigue me gusta bastante porque siguiendo las consideraciones generales de qué constituye una debilidad, pues aquí las blancas parece un desastre, ¿no? Parece un desastre. No sé si hay alguien en el chat que me diga quién está más débil, las negras o las blancas. A ver, vamos a darles unos 2, 3 minutitos para que nos digan, que valoren la posición y que nos digan quién está mejor, si blancas o negras. A ver, anímense los que nos están acompañando y qué piensan. Bueno, entiendo también que hay una demora en la transmisión, Sí. entonces
Vamos a seguir. Esto parece un desastre para las blancas porque aquí tenemos, Bueno, ya a tenemos ver, una respuesta. Neftalí dice que él ve que las negras están más débiles. ok, ¿por qué será eso? ¿Por ¿Por qué qué, está más? Neftalí? ¿Por qué te parece que el negro hay algo muy significativo en la posición, Neftalí? Acuérdense que hay un retrasito, entonces pronto nos dirá la razón. Bueno, ya no contestó nada, Neftalí. Ok, ok. Pues a veces intuitivamente se pueden ver las cosas. Pero si nada más nos quedamos en- con las definiciones, con las generalidades, pues parecerían prácticamente perdidas las blancas. Aquí tienen peones doblados y aislados, un peón aislado y otra vez dos peones doblados y aislados, ¿no? Entonces, los cinco peones de las blancas parecen estar malos. Y sin embargo, esta posición está completamente ganada a favor de las blancas. ¿Por qué? Porque débil solo es aquello que se puede atacar, ¿no? Y este alfil es terrible, es malísimo ese pobre alfil porque choca contra todos sus peones. No tiene ninguna capacidad ofensiva y este caballo es muy fuerte y va a sobrecargar el alfil de las negras, ¿no? Que no va a poder defender este y este peón simultáneamente y este rey tiene que cuidar ambas entradas del rey blanco. Entonces, lo primero es evitar que la única pieza que puede ser activa de las negras justamente entre en territorio de las blancas y para ello hacemos, bueno, caballo F3 impidiendo el acceso del rey a E5. Otra, entonces, pues bueno, una jugada de espera, mejoramiento del rey. Y aquí una sencilla maniobra. Aquí esto es más de planeación, donde queremos las piezas. Hay suficiente tiempo porque las negras no tienen ninguna jugada activa. Entonces, caballo, finalmente entra en C5 y la única pieza que puede defender a 6 es el alfil, y el pobre alfil no tiene casillas. Y si el rey se quita, entonces este rey de las blancas entra por E5, luego F6 y luego empieza ya a capturar todos los peones. Bueno, en realidad solo le hace falta capturar el de G6, quitarse a F7 y este peón promociona. Entonces, para eso nada más utilizamos un recurso llamado Suxpan. Podemos mover este peón o este otro. Realmente da igual. Y ahora si el alfil se quita, pues el caballo captura el primer peón. Si el rey se mueve, pues entra el rey con el plan de capturar en G6 y promocionar el de G5. Y y si ataca el soporte, en realidad no hay mucho problema. Las blancas pueden seguir entrando y aún con un peón de menos esto es fácilmente ganado, ya que no pueden hacer nada para impedir el plan de rey por G6, quitarse, avanzar el peón y coronar, y el caballo sigue cuidando esta casilla. Ni siquiera se va a molestar en tomar este peón, ¿no? Entonces, este ejemplo de todos los que voy a mostrar el día de hoy es creo que mi favorito porque ilustra el tema que les decía al principio, que bueno, eh, las definiciones de los peones pues, son útiles, pero siempre debemos tener el criterio de cuándo se pueden aplicar y cuándo no, ¿no? O sea, sigue siendo lo más importante a considerar que una debilidad solamente es aquello que se puede atacar, ¿no? Entonces, bueno, vamos con un siguiente ejemplo. Y
Y bueno, aquí le va a las negras. Y de lo que se trata es que vean cómo pueden causar una debilidad en las blancas, ¿no? Este ejemplo a lo mejor no es tan drástico como algunos otros, pero creo que es bastante útil, ¿no? Porque a veces nos podemos perder en buscando tácticas o demás, cuando realmente el sentido para mejorar la posición es una cuestión estratégica y no táctica. Entonces, para lo que quieren resolver, recuerden pausar el video y la jugada es C5. C5, ¿por qué? Porque si quitan simplemente el caballo, pues van a perder el peón de B4. Entonces, forzosa la captura. ¿Y qué lograron con este cambio de peones? Pues que esta estructura en el flanco de dama es mejor que estos dos aislados. Aquí realmente, por los peones aislados, no tienen mayor compensación las blancas y les va a costar mucho trabajo y mantener la igualdad en esta posición. Entonces, en contraste, pues también tenemos un ejemplo de cuando sí las consideraciones generales funcionan muy bien. Vamos con otro ejemplo, también sobre debilitar. Aquí es turno de las blancas. Em, Turno de las blancas. Cómo inducimos una debilidad. Pausamos el video y pues esta no es tan difícil, creo yo. Es con caballo E4. Naturalmente no le conviene dar la calidad, entonces quitan el rey, manteniendo la protección sobre B6, entonces caballo por C6 y ahora, estos peones realmente no hay una compensación por su mala estructura. Tenemos dos doblados y aislados, más otro aislado, ¿no? Entonces, tampoco cuentan con una pieza menor superior al alfil. Creo que son más o menos equivalentes. Potencialmente puede ser mejor el alfil porque hay peones en ambos lados y, y no le estorban todos sus peones, ¿no? Del flanco de dama, perdón, aquí está, ok. En el flanco de dama los peones están en casillas negras, entonces no le estorban siquiera al alfil. Em, bueno, entonces una amplia ventaja de las blancas. Nuevamente van a sufrir un poco las negras si desean mantener la igualdad, lo cual realmente se ve difícil. O un ejemplo que sigue es esta situación donde también juegan las blancas. Hasta por consideraciones generales, la solución no es particularmente difícil, porque este alfil pues se ve bastante bueno, no le estorban la mayoría de sus peones, excepto uno, entonces eso ya nos puede dar una buena pista de qué es lo que sigue. Entonces, pausen el video, los que quieran resolverlo, y la solución es 5. Ajá, 5 es con ganancia de tiempo sobre el alfil. Una vez que se quita ese 7 o E7, realmente creo que no hace mucha diferencia. Pueden dar este alfil y ahora la estructura está seriamente dañada y además este caballo puede obtener una buena casilla en F4, atacando simultáneamente los peones E y G6, y lo cual nos recuerda que esa es otra consideración importante, ¿no? No basta crear una aparente debilidad, sino saber que posteriormente la vamos a poder atacar. Un ejemplo que sigue. Aquí, bueno, es claro que las negras acaban de capturar un caballo en F3 y es turno de las blancas. Aquí a lo mejor puede ser una trivia múltiple.
cómo deben de responder las blancas. Aquí pausen el video un momento y la respuesta es que con ninguno se captura el alfil, sino que primero intermedia alfil por C6. Y, y bueno, esto es importante saber cuándo dar nuestra aparentemente mejor pieza, que es el alfil de rey, pero realmente el daño estructural que logran en el flanco de dama las blancas es sumamente importante. Después de B por C6, pues el peón de C6 está seriamente debilitado y además está en una columna abierta a favor de las blancas. Ahora, aquí hay una trivia más en esta posición. Ahora sí, las blancas necesitan capturar el alfil en F3. ¿Con qué tendrían que hacerlo? A ver si ya llegó alguien más. Eh, Yesenia, pero creo que ya está hablando de un problema anterior, ¿verdad? De por qué las blancas tienen que... Sí, está hablando de un ejercicio anterior, no vi su comentario. Entonces, ¿alguien sabe con qué debemos capturar? Podemos capturar con G2, con el peón de G2, con la dama o con el caballo. Y la respuesta, ok, saludos, saludos. Pensé que alguien estaba diciendo la respuesta, pero es con la dama. Ajá. Observen que el caballo realmente, por dos razones, no es muy bueno, porque uno realmente tiene poco futuro en F3 debido al peón en F6, no tiene jugadas ofensivas. Pero más importante que eso, realmente el caballo tiene un amplio futuro posible en si se mueve a B3. En B3 evita el avance a C5 y a su vez puede colocarse en esa casilla que, que bueno, el término oficial es hole o outpost. En español sería algo así como bueno, sería hueco o una como especie de trinchera, ¿no? Pero bueno, son términos ya oficiales del juego y un caballo aquí sería muy, muy peligroso, ¿no? Además de que puede ayudar a proteger a B2 por un momento, aunque realmente la intención es, ¿cómo se llama? Doblar las torres en la columna C. A lo mejor el juego podría continuar algo así como caballo E7, enroque, y ya empezar a apuntar sobre el peón, ¿no? Por una cosa así, y realmente se ve bastante peligroso. Creo que dama de 7 fue un error, porque de todos modos va a venir el caballo, entonces a lo mejor eh, dama D6, y ahora sí está la idea del caballo. Entonces, si torre aquí, primero torre C2 protegiendo, seguido de caballo C5. Muy bien. Y va a ser muy, muy difícil defender estos peones. Y encima, aún si logran defender el peón, pues se aseguró el caballo una excelente casilla que antes no tenía, puesto que si este peón estuviera en B, siempre lo podrían expulsar con B6, ¿no? Entonces es uno de los verdaderos defectos a lo mejor de un peón doblado, un peón aislado, no tanto el peón en sí mismo, sino la casilla del frente que es más difícil de atacar. Bueno, hoy creo que me estoy yendo más rápido que lo usual. Lo bueno es que pensé que con 8 ejemplos era suficiente, más las definiciones, pero todavía tengo más, entonces no hay problema. Eh, Ahora estos a lo mejor son un poquito más elaborados. La idea es bueno,
identificar la debilidad y tratar de aprovecharla, ¿no? Entonces, no sé si alguien ve la debilidad, alguien la identifica. Tal vez la primera jugada no es tan difícil, pero ver la maniobra completa ya no es tan fácil. Entonces, bueno, la jugada inicial es torre B3, pegando a la debilidad de B7. Observamos que este peón hace eh, una excelente función. También se tienen que acordar de una regla muy simpática que si mueven así, pues existe esta captura. Espero que todo el mundo la sepa. Sé que hay muchos videos al respecto y esto da una novedad para algunos, pero en fin, la captura al paso que no se les olvide. Por cierto, aquí un tema que no habíamos tenido hasta ahora pero que sí lo mencionamos en las definiciones, B7 efectivamente constituiría un peón atrasado, ¿no? Y aquí hay un hueco. Aquí no, a lo mejor no, la torre no tiene nada que hacer en B6, pero en algunas oportunidades podría ser. Ahora esto, torre A7 es necesario para defender B7. Y esta jugada sí es un poco más difícil de identificar. La torre sola no puede hacer todo. Torre B6 puede parecer interesante, pero las negras están a tiempo de defender con rey E7. Entonces necesitan ayuda. Siempre recuerden que las piezas necesitan cooperarse entre ellas. Entonces, ¿cuál es la pieza que realmente no está haciendo mucho? El alfil, ¿verdad? Que está detrás de un peón. Entonces, la jugada correcta es alfil E2 y a caballo D7, alfil G4. Y si se quita el caballo, entonces se tiene alfil C8 y finalmente cae el peón, ¿no? Entonces, digamos que rey torre y si toma, no importa que caiga el de E4 porque va a caer el de A6 y este peón de A gana, ¿no? Porque siempre lo va a poder apoyar con alfil B7 y ahí incluso controla la casilla de coronación. Ahora, cuando estaba revisando esta posición, me entró la duda de que, bueno, ¿por qué quitaría el caballo permitiendo todo esto? Y y es chistoso en el libro donde la saqué, no hay ninguna mención de Reyes 7. Y es como importante no quedarse con esas dudas, ¿no? Y aunque este material es para ustedes. Dije, pues, ¿qué tal si alguien me pregunta, verdad? ¿Qué tal si alguien pregunta y si protegen el caballo, qué? Ya se arruinó el plan de alfil C8. Bueno, pues el plan de alfil C8 sí se arruina, pero no lleva mucho análisis ver que empiezan a caer estos peones. La torre, la pobre torre negra de A7 está fuera de juego y esto se puede explotar, por ejemplo, con torre G3. Ok, se defiende fácilmente, pero ahora torre H3 se defiende fácilmente, pero ya no tienen manera de volver a defender por tercera vez un peón, ¿no? Entonces, los pobres peones del flanco de rey quedaron completamente expuestos de las negras eh, y realmente ya no pueden hacer mucho. Entonces, este fue como un problema como 3 en 1 o 4 en 1, ¿no? Primero identificar esta debilidad, luego muy importante recordar que necesitamos cooperación de todas nuestras piezas, ¿no? Normalmente. Y finalmente, aunque nos impidan la entrada del alfil en C8, caen los peones del flanco de rey. Ahora, un último ejemplo, tenemos esta situación. Tenemos esta situación. Eh, ya se me estaba olvidando la respuesta, pero identificando el punto débil no está tan difícil. Entonces, eh, juegan las blancas
Juegan los blancas. Sé que no son mates espectaculares ni nada, pero alguien identifica la debilidad. En fin, para el que lo quiera hacer en casa, pause el video y pues esta pobre torre defiende a este punto débil, ¿no? Eh, Parecería suficiente, pero uno, las torres no quieren hacer esas tareas y dos, pues se puede reforzar el ataque sobre esa casilla débil con la jugada torre E4, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea simplemente es ir a G4, colectar el peón, se cae la base de la cadena de peones, probablemente conozcan cadenas de peones, y si cae la base, pues entonces empieza a caer toda la estructura. Un intento de impedir que la torre llegue a G4 sería H5, pero es un tanto infructuoso porque viene torre H4 y ahora entran por H primero, luego entran en H7 y de todos modos ganan. Y realmente no hay contrajuego suficiente a favor de las negras, ¿no? Entonces, pues bueno. En resumen, me gustaría nada más recapitular algunos peones débiles usuales. Son los aislados, los doblados, triplicados, que en realidad es otra forma de doblados, el peón atrasado, que puede ser muy fuerte, muy fuerte los temas en contra de él y necesitan mucha actividad quien tiene el peón atrasado. Los colgantes, otro tipo de colgantes que son los semicolgantes y una combinación de doblados y semicolgantes que es el blocote, ¿no? Entonces ahí tienen las definiciones, pero no nos podemos quedar simplemente en ello, ¿no? Estamos hablando de una generalidad y realmente para identificar si es un problema o no, es si realmente pueden ser atacados de manera efectiva o no. ¿De acuerdo? Entonces, Perfecto. espero les hayan gustado los ejemplos. Ok. Si gustas dejar de compartir pantalla, Gabriel, para Claro. despedirnos. Todos los que nos acompañan, pónganos sus comentarios, qué les pareció la clase, aprendieron bastante, les gustó. También pueden ponernos propuestas, para las próximas transmisiones. El público, pues lo que pida. Entonces, si tienen temas interesantes o cosas que les importe mucho aprender en estas transmisiones de ajedrez de Deporte UNAM, pues también complacemos peticiones, ¿sí o no, Gabriel? Así es, siempre dispuestos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a todos. ¿Algo que quieras decir para despedirnos? Pues bueno, la invitación de siempre, que se acerquen a la página Ajedrez UNAM, que se acerquen a Ajedrez Competitivo, ahí en nuestras instalaciones en el estadio, ¿no? El edificio del SED, y ahí los recibiremos a la comunidad universitaria con gusto. Perfecto. Pues ahí está la invitación. Vayan a las clases presenciales, inscríbanse a las clases en línea y nos vemos aquí el próximo miércoles. Chao.